Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy repasamos los puntos más importantes de los temas que hemos conocido esta semana. Hola queridos y queridas estudiantes. Como cada viernes, haremos un resumen de los aspectos más importantes que aprendimos de las diferentes asignaturas. Abarcaremos cada una de ellas, iniciando con matemáticas, que nos habló de los sistemas de medidas y de los postulados sobre los ángulos. En mi asignatura, la fascinante clase de Ciencias Sociales, vimos una segunda parte de la geomorfología, las placas tectónicas y los terremotos. En Ciencia de la Naturaleza hablamos sobre las enfermedades de los diferentes sistemas del cuerpo humano y este fue su tema principal. En inglés logramos describir acciones y cosas utilizando los adverbios. En francés conocimos el futuro cercano y el pasado reciente en su forma afirmativa y negativa. Y en lengua española estuvimos compartiendo un interesante contenido sobre la crónica. Prepárate para que juntos aprendamos desde casa. Mis queridos estudiantes, les recibo con gran alegría para seguir aprendiendo desde casa. Cada día estamos más comprometidos por la educación. Sean bienvenidos, bienvenidas a nuestra clase de lengua española con su maestra Rosa Cepeda. En el día de hoy conoceremos ese tipo de texto. La crónica es una narrativa histórica que expone los hechos siguiendo un orden cronológico. Es un texto en el cual se realiza un análisis valorativo de un hecho noticioso. El autor da su opinión frente a algún acontecimiento que ha tenido lugar en la realidad. Mezcla la opinión con la noticia. La palabra crónica viene del latín chronica, que se deriva del griego chronica biblios, es decir, libros que siguen el orden del tiempo, según el término griego cronos, que significa tiempo. La crónica, desde tiempos memorables, ha servido para deleitar al lector, porque es un suceso ocurrido en un tiempo determinado. Se usaba para narrar sucesos históricos siguiendo un orden cronológico.
Este tipo de texto era una fuente de consulta e información para los historiadores. La crónica se caracteriza por ser una constancia de un suceso acontecido y de relatar cómo sucedieron las cosas. Además, da una interpretación valorativa de las mismas, escribiendo con una dosis de estilo literario para que el lector disfrute la narración de lo sucedido como si hubiera estado ahí. La función de una crónica es la de servir como fuente de consulta para los historiadores y dejar constancia de un evento ocurrido, pero también la crónica tiene otras funciones como narrar cómo sucedieron las cosas y dar una interpretación valorativa de las mismas, narrar un suceso ocurrido en un tiempo determinado. Estructura básica de una crónica. Titular. En él atraemos la atención del lector. Este puede ir acompañado de un subtítulo. Debe contener elementos interpretativos, es decir, debe brindar indicios para que el lector comprenda la temática de la que se va a tratar. Presentación o introducción. Puede ser un párrafo o más, dependiendo de la intencionalidad y el gusto del autor, y tiene la finalidad de atraer al lector, por eso tiene que resultar atractiva y eficaz, pues de otro modo el lector pasará a otro texto. Cuerpo. Se desarrolla la información presentada en el titular y en el párrafo inicial. Debe responder a las 6 preguntas básicas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué?, según la importancia que cada una de ellas tenga. Podemos mezclar información con interpretación. El orden depende más de la organización y coherencia interna que de la jerarquía temática de la información. Además, el cuerpo contiene los antecedentes, los datos necesarios para contextualizar la información y así poder entenderla sin problemas. Conclusión. A veces el cuerpo termina con una conclusión, frase o párrafo de cierre. Al igual que la introducción, la conclusión tiene una función particular, la de dejar un buen recuerdo, enviar un mensaje que resuma el sentido del escrito y dar a la lectura un sentido de plenitud. Y ahora, como ya conocemos la estructura principal de una crónica, título, presentación o introducción, cuerpo y conclusión, vamos a aprender cuáles son las características que distinguen este tipo de texto de otro. Las principales características de una crónica son veracidad. Se basa en un hecho verdadero, real. Actualidad. Es publicada en diferentes medios, diarios, revistas, televisión o la radio, y toca temas de la actualidad, mientras que cuando se trata de un texto encasillado dentro del género literario, narra situaciones reales o ficticias, de acuerdo con el orden en el que acontecieron. Orden cronológico. De los hechos, el relato de los hechos mantiene su orden a medida que fueron ocurriendo en el tiempo. Precisión. Usar la palabra adecuada en el contexto adecuado. Claridad. Un párrafo simple aporta más claridad al texto y es más fácil de comprender que uno complejo. La habilidad para lograr la claridad está en transmitir ideas complejas con palabras y construcciones sencillas. Concisión. Evitar mencionar datos irrelevantes, obvios, que no aportan información o ya se conocen. Debe prestarse atención en este caso a las veces que se repiten las mismas ideas sin justificación. En este momento, pensemos en un hecho o acontecimiento de nuestras vidas. Sería fascinante
escribirla y compartirla con el maestro guía. Pero ¿cómo o qué paso seguir para escribir una crónica? Para escribir una crónica es necesario tener en cuenta las siguientes observaciones. Elegir lo que se va a narrar. Se debe contar, narrar en primera persona. Singular yo o del plural nosotros. Narrar en orden cronológico. Tener en cuenta los elementos que componen la estructura, su función y características. Usar de manera correcta las convenciones de la escritura. Signos de puntuación, uso de mayúscula, la acentuación en las palabras, entre otras. Ya que tenemos la idea de cómo podemos hacer una crónica, vamos a pensar por 30 segundos sobre lo que hemos escuchado en grados anteriores acerca de la crónica periodística y la literaria. Es importante destacar que la crónica periodística se enfoca en informar un hecho que ocurrió realmente de forma reciente y desea dar una descripción sobre el mismo. Estos hechos son narrados de forma cronológica, mientras que las crónicas literarias siempre abordan hechos reales, pero más históricos que recientes. Es importante mencionar que tanto la crónica literaria como la crónica periodística son hechos de no ficción. Ambos se basan en sucesos que han ocurrido realmente. Con los conocimientos que hemos adquirido hoy, cada uno de ustedes podrá empezar a escribir una crónica. Para ello, pondrán en práctica todo lo aprendido, pero antes vamos a comprobar esos conocimientos adquiridos seleccionando la respuesta correcta en cada caso. 1. La crónica titulada El hundimiento del Titanic pertenece a la crónica periodística, B, la crónica literaria, C, la crónica deportiva. La respuesta correcta es la crónica literaria. 2. La estructura de la crónica se conforma de A, un titular, presentación o introducción, cuerpo y conclusión. B, cuerpo, conclusión y epígrafe. C, un titular, nudo, desarrollo y conclusión. La respuesta correcta es un titular, presentación o introducción, cuerpo y conclusión. 3. La crónica es una narrativa histórica que expone los hechos siguiendo un orden A, descendente, B, ascendente, C, cronológico. La respuesta correcta es cronológico. 4. Las principales características de la crónica deben ser A, ambigüedad, precisión, determinación y persuasión. B, veracidad, actualidad, orden cronológico de los hechos, precisión, claridad y concisión. C, pertinente, precisa, breve y cómica. La respuesta correcta es la opción B, veracidad, actualidad, orden cronológico de los hechos, precisión, claridad y concisión. Les invito a leer otra vez la crónica titulada El hundimiento del Titanic. Podrán identificar su estructura, socialicen con sus familiares y docente guía. Esto les orientará debidamente acerca de lo que deben realizar. Hemos llegado al final de este encuentro. Antes de despedirnos, vamos a repasar lo que hemos aprendido. Aprendimos que la crónica es una narrativa histórica que expone los hechos siguiendo un orden cronológico. Se realiza un análisis valorativo de los hechos noticiosos. El autor da su opinión
frente a algún acontecimiento que ha tenido lugar en la realidad. Mezcla la opinión con la noticia. Está estructurada con un titular, presentación o introducción. Responden algunas interrogantes. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿A quién o a quiénes le pasó? ¿Cuándo le pasó? Cuerpo y conclusión. Asimismo, se caracteriza por la veracidad, actualidad, orden cronológico de los hechos, precisión, claridad y concisión. Estos nuevos conocimientos los ayudarán a redactar diferentes crónicas y a comprender mejor crónicas orales a través de la radio y la televisión o escritas mediante el periódico, revistas, libros, entre otros. Y si te hizo llorar ver la película del Titanic, debes saber que la historia de amor de Ross y Jack Dawson era meramente ficticia, sacada de la mente de su director James Cameron. No obstante, existió un Jack Dawson del que no se sabe mucho. Se conoce que era tripulante del barco y que se dedicaba a poner carbón en la hoguera para que el Titanic tuviera combustible. ¿Coincidencia? Lo que sí es real es que hay una fuerte energía que envuelve la historia del Titanic. Eso es un hecho. Como dato curioso les cuento que hay 14 películas sobre el Titanic: alemana, española, inglesa, italiana, estadounidense y otras. Espero que te haya gustado la clase de hoy. Nos volveremos a encontrar en otra entrega de su asignatura de lengua española con su maestra Rosa Cepeda. Bendiciones. Espero que hayas refrescado la memoria y que sobre todo sepas identificar una crónica con todos los pasos que nos dio nuestra maestra Rosa Cepeda. Ahora es el turno del maestro Alexander, el maestro de matemática, quien continuará hablando de los sistemas de medidas y los postulados sobre los ángulos. Hola queridos estudiantes, estoy muy feliz de compartir un día más con ustedes y llegar a sus hogares por este medio. Iniciaremos disfrutando del trabajo diseñado con amor para esta nueva etapa, donde seguimos aprendiendo desde casa y preservando la salud. Hoy iniciaremos con los contenidos del segundo cuadernillo, donde aprenderás muchísimo. ¿Por qué son importantes los ángulos en la cotidianidad? Los ángulos son importantes ya que en nuestra vida cotidiana los utilizamos en distintos sectores de cada trabajo. Debemos pensar que serán utilizados de una forma u otra, de manera que le den total perfección en la terminación de cada labor realizada, desde lo más simple hasta lo más complejo, teniendo en cuenta su buen funcionamiento. Los ángulos son empleados en cada actividad que realizamos, aunque no nos demos cuenta, desde cosas tan simples como cambiar un bombillo, en donde se debe saber el ángulo perfecto para insertarlo debidamente, hasta cosas más complejas como la elaboración de unos planos en la construcción de un edificio. Cuando clavamos un clavo, cambiamos un bombillo o apretamos un tornillo, debemos tener en cuenta la posición del ángulo de inclinación y de rotación, ya que si tratamos de hacer algunas de estas labores y no utilizamos un ángulo perpendicular, ángulo recto, a la superficie en la que se trabaja, el clavo se resbalará. El tornillo y el bombillo no se dejarán rotar sobre su propio eje y por consecuencia no se podrá lograr el objetivo de cada trabajo. Para actividades más complicadas también se utilizan los ángulos. Por ejemplo, cuando un arquitecto está elaborando los planos de una casa, necesita medir los ángulos para saber si cada puerta o ventana va a abrir correctamente, o si va a quedar mal instalada por una medición de un ángulo mayor o menor del necesario.
Existen situaciones en las que pasa desapercibida la importancia de los ángulos, como en un partido de fútbol cuando se va a realizar un pase o un penal y el jugador debe calcular con exactitud el ángulo en el cual va a patear el balón para que se haga una jugada exitosa. Por estas y un sinfín de razones, los ángulos son de suma importancia y lograr conocerlos e incorporarlos en nuestra vida cotidiana solucionará más de algún problema que se nos presente en un futuro próximo. Los ángulos pueden ser medidos con un transportador. Te explico. Cuando compras un juego de reglas, normalmente incluyen un transportador. Es aquel instrumento que tiene forma de medio círculo. Este está dividido desde 0 hasta 180 grados. Para medir un ángulo con el transportador, procedemos a hacer coincidir el borde recto con uno de los lados del ángulo, de modo que coincidan el vértice del ángulo con la señal marcada en el centro del borde del transportador. Entonces, podemos ver cuánto mide el ángulo de acuerdo con el número en el transportador por donde pasa el otro lado del ángulo. En la antigua Grecia, los griegos conocían un único tipo de geometría, la geometría euclídea, nombrada así por Euclides, su máximo exponente. Este tipo de geometría se basa en construir toda la geometría sobre 5 postulados básicos que veremos más adelante. Los 4 primeros fueron aceptados por casi todo el mundo, sin embargo, el quinto fue menos usado y algunos matemáticos pensaron que realmente no era necesario, con lo que empezaron a crear otros tipos de geometrías en los que ese quinto postulado no se utilizaba. En fin, el quinto postulado se conoce como el postulado de las paralelas. Mucho más adelante, con la matemática más avanzada, ya en el siglo XIX, se empezó a pensar en otra forma de enfocar los conceptos geométricos, estudiar la invariancia de ciertas propiedades bajo diferentes tipos de transformaciones matemáticas. En este punto apareció un nuevo tipo de geometría, la llamada geometría proyectiva. La geometría proyectiva es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades de incidencia de las figuras geométricas, pero abstrayéndose totalmente del concepto de medida. ¿Recuerdan los 5 postulados de la geometría euclídea? Pues para construir esta nueva geometría hacen falta bastante menos. Número 1. Si cogemos 2 puntos al azar, podemos trazar una recta que los una. Y número 2, si cogemos 2 rectas al azar, siempre se van a cortar en un punto. Pero, ¿y las rectas paralelas? ¿Dónde está el truco? La diferencia que encontramos está en el quinto postulado de Euclides de las paralelas, que dice: por un punto exterior a una recta, se puede trazar una única paralela a la recta dada. Este axioma en geometría proyectiva no existe, de modo que todas las rectas son secantes, es decir, se cortan en un punto. Todas las rectas que conocemos como paralelas proyectivamente se cortan en el mismo punto. ¿Dónde está ese punto? En el infinito. Las rectas paralelas desde el punto de vista de la geometría proyectiva se cortan en el infinito, pero basándonos en la geometría euclideana, las rectas no llegan a cortarse nunca. Es algo difícil de ver si no se tienen nociones de matemáticas avanzadas, pero vamos a poner un ejemplo para verlo mejor. Las vías del tren son paralelas, deben serlo, si no el tren no funcionaría. Ahora vamos a olvidarnos de la idea de medida y entrar en la geometría proyectiva. Si estuvieras en medio de las vías del tren, ¿qué ves? Verías algo así. Desde el punto de vista, sin tener nociones de distancia, ambas barras laterales de las vías se acercan cada vez más y más. Luego, lejos en el horizonte, van a cortarse. ¿Y dónde está el horizonte? Pues en el punto llamado infinito. Es lo mismo, llamado de distintas formas. Un matemático lo llamará infinito. Un pintor de cuadros lo llamará punto de fuga. Pero, ¿es esto cierto? Más que matemática parece filosofía.
Pues sí, es cierto. Es más, en el siglo XX, el propio Einstein, apoyándose en los exhaustivos desarrollos geométricos de los matemáticos del siglo XIX, consiguió demostrar que, a gran escala, el universo se puede interpretar mejor con estas nuevas geometrías que con el rígido espacio euclidiano. Y ahora, ¿qué piensas? Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Hola queridos estudiantes, qué alegría poder continuar desde este espacio, compartiendo temas de interés para su desarrollo intelectual. Soy tu profesor Alexander García. Esto es cuarto de secundaria, el único espacio donde las matemáticas toman sentido. En la clase anterior destacamos los sistemas de medidas de ángulos y cómo hacer conversiones entre ellos. Los sistemas que trabajamos fueron el sistema sexagesimal, el sistema circular o el sistema de radianes y el sistema centesimal. Hoy estaremos trabajando los postulados sobre ángulos. Primero que todo, recordemos el concepto de postulado que vimos en nuestra primera clase en el año cuando iniciamos en noviembre. Postulados son proposiciones, es decir, afirmaciones tan evidentes que generalmente se aceptan sin demostración. La obra Elementos de Euclides está basada en 5 postulados que se consideran aplicables a todas las ciencias. Estos son postulados de Euclides. Número 1. Dos puntos distintos cualesquiera determinan un segmento de recta. Número 2. Un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. Número 3. Se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. Número 4. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Número 5. Si una recta M corta a dos rectas P y Q de tal forma que la suma de los ángulos interiores sobre el mismo lado de M es menor que dos ángulos rectos, es decir, menor que 180 grados, entonces las rectas P y Q se cortan en el lado de M en el que la suma de los ángulos interiores es menor que dos ángulos rectos. El padre de la geometría, Euclides, su obra Elementos, estaba fundamentada en 5 postulados que aún siguen vigentes hoy, dentro de los cuales el quinto, conocido como el postulado de las paralelas, ha sido el más renombrado, puesto que no fue aceptado por muchos matemáticos de la época. Más adelante se demostró que la geometría proyectiva este postulado lo rechaza, es decir, que no es válido. Ahora te invito a profundizar más sobre el tema y seguir trabajando con tu maestro tutor. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Soy tu profesor Alexander García. Esto fue Matemáticas para cuarto de secundaria. Nos vemos en la próxima.